día hermoso en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos desde mi ventana no veo una sola nube. Bueno, habíamos prometido charlar un poco sobre los efectos de la pandemia a nivel psicológico. Tenemos un amigo que es especialista en esto, con el que hemos charlado ya hace unas cuantas semanas, con un confinamiento más duro. Se aflojó, pero hay mucha gente que todavía no puede hacer la vida relativamente normal o parecida a la de antes, y en especial los chicos. Así que con estas cosas vamos a charlar con el licenciado Hugo Di Mare, que tiene la gentileza de acompañarnos esta mañana. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Bien? Bien, por suerte muy bien. Bueno, ¿cómo vas viendo las reacciones en tus pacientes o en los ámbitos donde vos te tenés que mover por tu profesión con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo la gente va llevando el confinamiento? Mira, la verdad que hubo muchos cambios. Desde el Sí, principio hasta ahora se notan mucho los cambios. Eh, la palabra que suele aparecer en todos lados es incertidumbre, ¿no? claro, Eh, Parece que todo se va corriendo un poco, siempre aparece nuevo, aparecen ilusiones y desilusiones, porque parecía que la vacuna ya estaba y ahora parece que la vacuna tiene un problema. Y entonces esto repercute mucho en la gente, ¿no? claro. La incertidumbre de que no se sabe cuándo va a terminar todo esto. Antes, en algún momento se dijo, ¿cómo se hacían chistes? ¿Cómo va a ser, vamos a hacer la Navidad? Bueno, ahora ya estamos pensando cómo va a ser la Navidad. Se pensaba en las vacaciones. No, las vacaciones ya vamos a estar todos en la playa. Bueno, ahora estamos pensando si vamos a poder ir todos a la playa. Claro. Ya se está pensando en que no se sabe si se van a reanudar el ciclo escolar este año. Con lo cual, bueno, todo esto va creando mucha incertidumbre. En general, lo que yo veo es que los pacientes están como, en general la gente está como con distintos síntomas. Hay cosas que empiezan a preocupar, ¿no? O sea, aparecen muchos síntomas de depresión. Hay en algunos servicios, se empieza a ver alguna gente que consulta por ideación suicida, digamos, empieza a complicarse en ese sentido. Después, bueno, a cada persona esta situación de pandemia lo agarra en un momento distinto, ¿no? O sea, para un adolescente que está próximo a terminar el secundario con sus proyectos o que está en la facultad, bueno, no se sabe qué va a pasar. Bueno, la incertidumbre es la palabra que todo el mundo está pensando. Y después, bueno, hay mucha angustia por el tema económico, eso pasa mucho, se escucha, digamos, bueno, no se sabe qué va a pasar con lo económico. Bueno, son todas cosas que están preocupando mucho a la gente y generan bastante síntomas, ¿no? Muchachos, dígale. Huguito, buen día, ¿cómo estás, Hugo? ¿Cómo te va, Ricardo? Con relación a las medidas del aislamiento, nosotros siempre venimos hablando de las distintas fases, los nuevos anuncios de la nueva etapa de aislamiento, ante algunas medio amenazas de volver a fases anteriores, ser más restrictivos. Nosotros siempre sostenemos que son muy difíciles de implementar y que la gente no las iba a volver a cumplir. A mí lo que me llamó la atención fue, por ejemplo, el caso de la ciudad de Nueva York, donde no se dictaron normas muy estrictas de cuarentena, Sí. y ante el estallido de los casos, la gente se empezó a guardar solita porque empezó a sentir miedo, ¿sí? Yo lo que te quería preguntar es si ante el aumento de los casos y los fallecimientos empezás a notar de gente que siente miedo. Sí, digamos, más allá de la flexibilización de las fases y de lo que la gente empieza a animarse a hacer, que antes no se animaba, siempre el miedo al contagio está alto. O sea, estuve leyendo algunas estadísticas que dicen que el miedo al contagio siempre está. En las últimas semanas, les habrá pasado a ustedes, todos empezamos a conocer gente que se contagió. Antes parecía que le iba a pasar a otro, Cada alejado vez a más uno, pero cerca. ahora
cada vez más cerca. Yo la verdad conozco, qué sé yo, como indirectamente o directamente, qué sé yo, 70, 80 personas que se contagiaron, muchas de las cuales fallecieron. Entonces, uno empieza a preocuparse porque se da cuenta que esto le puede tocar a cualquiera, ¿sí? El miedo, digamos, lo que sabemos es que la única forma la única vacuna que hay ahora es el cuidarse y el estar y la cuarentena. Entiendo que es muy difícil bancarla, pero realmente lo que vos decís que pasó en Estados Unidos, yo conozco gente cercana que había empezado a tomar digamos, cierto vuelo, de animarse a hacer ciertas cosas, pero cuando empezó a ver los contagios cerca, empezó a volver con las medidas de cuidado y a volver a meterse para adentro, ¿no? Bien, gracias. Aníbal. Bueno, ahí Aníbal tiene que abrir el micrófono si quiere preguntar. Estaba pensando, Hugo, Sí. una de las cosas que en algunos medios, por lo menos se han ido manejando, en casi todos, hablaban del hartazgo. Pero un hartazgo que se contrapone con el temor al contagio. Sí. Sin entrar en números específicos, pero imagino alguna estadística llevarán ustedes. ¿Cuánta gente, digamos, pudiste tratar o charlando con tus colegas que es hartazgo pero miedo o hartazgo y salgo igual? O al revés en todo caso. Porque justamente me parece que pasa eso, especialmente Sí. en familias que tienen hijos chicos, ¿sí? Donde Sí. no les pueden explicar, les pueden explicar y los chicos no entienden por qué no van a la escuela, por qué no pueden ir a la plaza todos los días. ¿Se entiende? ¿Cómo es el manejo con este grupo que es muy grande? Porque es muy grande el grupo de familias con hijos chicos de menores a 10 años. Sí. Mira, lo que pasa también es que los chicos están empezando a desarrollar síntomas que preocupan a los padres, ¿sí? Todo esto del encierro, hay casos de chicos que a lo mejor retroceden a etapas evolutivas anteriores, por ejemplo, vuelven a perder el control de esfínter, se recluyen más. Entonces todo esto, evidentemente que todo el mundo lo asocia con el hartazgo de estar encerrados, del cuidado. Aparece mucho berrinche, mucho llanto, mucho capricho, ¿viste? De los chicos. Claro. Pero por otro lado, digamos, se ve por la calle que los padres están sacando más a los chicos, con cuidado. También, viste, es como que es difícil porque los chicos van sin barbijo, ¿no? Entonces, eso también es como medio paradójico, ¿no? Porque uno dice, bueno, lo sacamos para que tomen aire, qué sé yo, pero los chicos van sin barbijo por una cuestión evolutiva que es conveniente que no lo usen, ¿no? Pero también son fuente de contagio. La realidad es que en sí los chicos, por lo que se ha visto, son los que menos se contagian, o tal vez se contagian y son portadores, pero eso puede hacer que sean portadores de contagio a otros familiares. Yo lo que pienso es que, bueno, que hay que hablar mucho en casa, ¿no? Eso es fundamental con los chicos y los adolescentes, hay que hablar mucho en casa. Hay que entender las edades evolutivas. No es lo mismo un chico de 10 años que un adolescente de 15, que uno de 18. Las necesidades de socialización son distintas. Digamos, también es como que las familias te dicen, nosotros ya hicimos de todo, ¿no? Nos pusimos a jugar al ludo, pero ya nos aburrimos de jugar al ludo. Claro. Empezaron a hacer un montón de cosas. Muchos pintaron la casa, pero ya la terminaron de pintar, ¿no? Entonces, todo lo que parecía, bueno, vamos a hacer algo en familia, todo eso también fue empezando a decaer un poco porque no se encuentra. Hay mucha situación dentro de la familia, en general se ve mucho tema de violencia doméstica, ¿no? Los vínculos adentro de la familia cambiaron mucho porque no es lo mismo cuando en una familia de clase media, que todo el mundo entra y sale porque va a la escuela, va a trabajar, a estar todo el día en la casa, ¿no? Eso también generó bastantes problemas de vínculos. Lo que escuché bastante que se da, que me parece algo como positivo, es que los chicos se toman, y los adolescentes, ¿no? Se toman el tiempo para preguntar a los padres sobre los orígenes, sobre las historias familiares, sobre
cosas que generalmente nadie pregunta, ¿no? Pero Claro. ves esas preguntas de cómo se conocieron, dónde vivían, de los abuelos, ¿no? Eso me parece que es un tema interesante como para tomarlo y bueno, me parece que está bueno. Bueno, acá hay muchas familias que tienen historias de migraciones y eso está bueno retomarlo con ellos, ¿no? Tiene que ver con la identidad, ¿no? Aníbal, No, con este tema del crecimiento del diálogo intrafamiliar, que es lo que está planteando Hugo, y con este tema de resolver algunas incógnitas que pueden tener chicos o incluso también de adultos, porque también se ha producido el caso donde han quedado hijos adultos con padres con los que ya no tenían tanto contacto, pero una cuestión de progresión de la edad. Muchos se tuvieron que hacer cargo directamente de sus padres, quedándose en la casa de sus padres después de muchos años o mucho tiempo de no tener tanto contacto. Así que, en cierta forma, en este sentido, me parece que también hubo, entre comillas, ¿no?, como un crecimiento de las familias en cuanto a la relación. En algunos Sí. casos se pueden haber producido hechos desagradables, como este tema de la violencia intrafamiliar. Sí. Por ahí, en muchos casos también se han solucionado viejos rencores, historias no cerradas, ¿no es cierto? Bueno, está Eh, bueno apuntar a eso, ¿no? ¿Cómo? Está bueno apuntar a eso, Claro, a hablar de esas una cosas, ¿no? manera positiva, ¿no? Buscando un sentido positivo. Sí, Ahora, también existe, que era lo que estaba escuchando recién, que para mí ya no es posible un regreso a las aulas, pero sí existe este tema de el rencor de los padres con respecto al no funcionamiento de las escuelas. Y eso que lamentablemente no creía que estaba casi reducido a lo que serían los ámbitos de escuelas privadas. Algunos de nosotros lo hemos notado incluso en los casos de escuelas públicas. De acuerdo a las situaciones barriales, a las situaciones laborales de los padres que tienen esos chicos en época escolar, se han producido algunas manifestaciones en contra de este tema del no regreso a las aulas. sí. ¿Hay algún caso que vos puedas tener, Hugo, donde vos tenés esta realidad como una cosa más cercana? Eh, Hay un debate viejo que se pone arriba de la mesa en este momento, que es el tema de la escuela como depósito de chicos, ¿no? Sí. Sí. Es un tema bueno, que siempre se habla, más allá del rol importante que cumple la escuela para la socialización de los chicos, para la educación y todo eso. También es verdad que, digamos, la escuela termina siendo el lugar donde dejar a los chicos todo el día o media jornada. ¿Sí? En relación a la experiencia que yo tengo, yo trabajo en una escuela media a la noche con jóvenes adultos, digamos, que son mayores de 16 años, y hay personas de 40, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con la educación virtual como un fracaso. Eso es lo que yo puedo ver, ¿no? O sea, la gente tiene muchas dificultades para conectarse por una cuestión tecnológica y por una cuestión de que a veces no se puede resolver un problema matemático en un celular. Y entonces lo intentás una vez, lo intentás dos veces y a la tercera vez ya no lo haces más, ¿no? Lo que yo estoy viendo es que en general los alumnos, en general hablamos de una población de jóvenes adultos, ¿no? Es como que lo intentaron, pero hasta ahí ya no, se están dedicando a otras cosas, no están más preocupados por el laburo, por la situación Existe. económica, que por responderle a un Sí. profesor un cuestionario de matemática o de lengua, ya como que no. Yo estoy hablando mucho con los alumnos porque, digamos, hay una sensación de año perdido, ¿no? Aclaro de nuevo, ¿no? Son alumnos jóvenes y adultos que tienen otras inquietudes y otras problemáticas, ¿no? No es el único problema ir a la escuela. Pero bueno, entre una changa, la posibilidad de un trabajo y ver qué va a pasar con la escuela, agarro el laburo y después veré qué hago, ¿no? En general hablan de retomar, ¿sí?, la escuela el año que viene, si empieza lo presencial de nuevo.
aparte, bueno, yo trabajo en una escuela técnica que si no vas al taller, mucho sentido no tiene hacer todo virtual, ¿no? Y bueno, eso es una de las problemáticas que yo veo en relación con la escuela. Y después, bueno, el tema este de los padres, como circularon muchos videos irónicos, graciosos, de cómo los padres hacían para enseñar a los hijos. Y en todos se nota el hartazgo, el que no pueden, el que no le tienen paciencia. Con lo cual, por un lado, eso a lo mejor está bueno para valorar el rol docente, ¿no? No es lo mismo enseñar en un aula que enseñar en la casa, ¿no? Y bueno, esto me parece que es importante valorarlo porque venía en los últimos años muy desprestigiado el rol docente y ahora de repente los padres se dieron cuenta que no era tan fácil y que no es para todos esta tarea, ¿no? Bueno, estamos hablando con el licenciado Hugo Di Mare sobre los efectos de la pandemia en la familia, en la gente en general. Tenemos un WhatsApp para que nos puedan mandar mensajes, que es el 11 2380 4300. Si llegó un mensaje de una docente que nos está escuchando, Iliana se llama, gracias por escribirnos. Ella es docente de primer grado. Bueno, y cuenta acá en el WhatsApp, que es un poquito largo, lo resumo. Sí. Los chicos no se conocen y ya cruzaron el primer año, algunos sí porque vienen del jardín, pero la dificultad en lo virtual, porque los chicos no tienen teléfono a los 6 años, tienen que depender de los padres, si trabajan, si no, y cómo no se puede armar ese vínculo. Es verdad. Por un lado, siempre, por más que los chicos se conozcan o vengan del jardín, el ingreso al primer grado genera una expectativa enorme. Y este año fue una frustración enorme, porque haber ido una semana a la escuela, empezar a conocer a los chicos, a la maestra, y de repente cortar toda esa situación fue bastante traumático. Pero bueno, es lo que pasa. Y la verdad que sí, es verdad. Digamos, a ver, la relación en la escuela es muy cara a cara. Muy, el tocarse, el hablarse, y sobre todo en los grados chicos, en el jardín de infantes. Y todo eso está mediado por las computadoras, ¿no? O sea, no es lo mismo para nada. A mí me interesa pensar esto, ¿no? En general, la gente tiene una fascinación por lo electrónico, ¿no? Todo el mundo le gusta el celular y sin embargo, en esta situación es como que lo electrónico saturó bastante, ¿no? Los chicos al principio, que bueno, nos conectamos todos en un Zoom, pero después el Zoom tiene muchos problemas, que no se escuchan y qué sé yo, entonces esa fascinación se empezó a perder un poco, ¿no? No estaba tan bueno encontrarnos por Zoom. Muchachos, Jorge. Sí, muchas de las cosas que dijo Hugo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Me pasaron a mí, por ejemplo, lo que él comentaba, ¿no? De preguntas de los niños, yo que los tengo de todas las edades, de por qué tal cosa, por qué tal otra, por qué te viniste a España, por qué... Cosa que por ahí, habiendo transcurrido la vida normal, no me lo hubieran preguntado, ¿no? Porque también se dio de que hubo mucho más tiempo para hablar. Seguro. ¿Sí? Se dio mucho más tiempo para hablar, y incluso con las mujeres, ¿no? Con las mujeres, sobre todo las que son mujeres, tienen más para preguntar todavía. Y bueno, pero la verdad que yo de mi parte lo vi como una actitud positiva, ¿no? Más que por ahí de estar juzgándome por qué hiciste esto, por qué hiciste lo otro, por qué hiciste aquello. Y después noté por el lado de ellos que es como que ahora cuídate tal porque vos sos población de riesgo, cuídate tal, mi hijo el más pequeñito, no vayas ahí que hay mucha gente y tal y te podés contagiar. O sea, como que pasé a ser yo el protegido en vez de ellos, ¿no? Una cosa rara, pero la verdad, bien, lo tomo como una actitud positiva. Se abrió. ¿Qué edad tiene tu hijo? Chiquito. El más chiquito 11. 11. El más chiquito 11, pero se ¿No abrió. hizo ningún regreso?
¿No ¿Cómo? no regresó en ningún momento a la escuela? Empieza ahora esta semana. Va a empezar ahora el jueves. Ajá. El jueves va a empezar, pero la verdad es que esto hizo que tengamos más relación, más hablar cosas más íntimas, cosas que por ahí en la vida normal no hubiéramos hablado, ¿no? Vamos a tal lado, vamos a tal otro, vamos acá, vamos allá, pero no. En el medio, bueno, a mí me ocurrió que falleció mi padre y que un montón de preguntas, cosas que por ahí hasta ahora nunca nos habían pasado y que pasaron. Se dio a que habláramos más de una forma por ahí más adulta, que uno a veces piensa que los niños, porque son niños, son medio tontos, ¿no? Son muy listos. Se dan cuenta de muchas cosas. Y la verdad que lo tomo eso sí como una actitud positiva, ¿no? Sí, creo que lo que en estas, digamos, estamos en una situación inédita para todos. Y en estas situaciones es donde, bueno, o pueden ser los vínculos un desastre en la casa o pueden recuperarse estas cosas, ¿no? Por eso es muy importante esto, ¿no? De poder crear espacios para charlar, digamos. Eh, Ahora se hace todo dentro de la casa, la escuela, la diversión, todo en la casa. Entonces también crear los momentos, ¿no? Momentos para divertirse, momentos para estar en la computadora, momentos para charlar entre todos, momentos para Claro, estar cada uno solo, ¿no? Eso claro, está bueno. Pero bueno, me parece muy, muy bueno esto que vos hacés de poder hablar con tu hijo, ¿no? Eh, sí. Realmente escuché mucha gente que le está pasando esto, ¿no? Y me parece que es lo positivo que se puede rescatar de esto, entre otras cosas, ¿no? Quiero Te pregunto agradecerle ahora. Hugo, a toda la gente que escribe. Hay cosas que me Sí, parecen interesantes. Te voy a pasar otro mensaje que recibimos, decime. porque me hablan por lo atrasado de los tratamientos fonológicos. Es otro tema también, ¿no? Estamos hablando de los chicos que tienen Sí, tartamudeo en la pronunciación, ¿sí? Hubo también como que ese tipo de tratamientos quedaron un poco de costado. sí. La verdad es que los tratamientos esos quedaron todos muy de costado. Eh, Muchos profesionales hacen de manera virtual, digamos, yo creo que está bueno, pero no es lo mismo que la presencialidad. En los primeros momentos me parece, igual creo que ya se habilitaron los tratamientos monobiológicos y todas esas cosas es importante retomarlas, porque también lo que tenemos que pensar es qué va a pasar el día después de todo esto, ¿no? Claro. Bueno, el día después de todo esto va a haber que reacomodarse, no sé si a la misma vida que antes, pero sí a una vida que se va a tener que parecer mucho a lo de antes, ¿no? El que estuvo montones de días dentro de la casa trabajando con la computadora va a tener que salir a trabajar, los chicos van a tener que ir a la escuela y todos estos tratamientos que fueron suspendidos también pueden tener consecuencias, ¿no? Bueno, se habla mucho de todos los tratamientos a nivel cardiológico, oncológicos que mucha gente fue dejando y que digamos, ahora se está insistiendo en que esas cosas hay que retomarlas. Lo que yo le quería preguntar a Jorge es, tu nene va a empezar la escuela ahora, ¿no? Sí, ¿Y cómo son las expectativas de él? ¿Qué te pregunta? ¿Qué quiere saber? ¿No? Porque nosotros para eso estamos lejos todavía, por lo menos acá en el AMBA, ¿no? sí. Bueno, él está como ya empezaron los de primaria y está viendo que muchos colegios cerraron, porque claro, les hacen controles de temperatura, se hace PCRs en el momento y ante la menor duda ya lo mandan al chico a la casa, pero si dio positivo a los 2 días todo el colegio ya está cerrado, entonces ellos están un poco, el cable está un poquito a la expectativa de ver, el otro día me decía, ¿se habrán olvidado mis amigos de mí? No, ¿cómo se van a olvidar? Digamos, Claro. ¿cómo se van a olvidar? Lo que debe ser Lo vas a positivo es que ya tiene fecha de regreso, ¿no? Sí, no, sí, entonces cerca te dice, eh, ¿qué pasa? Ellos les comunicaron, no sé cómo será allá, pero acá, por ejemplo, en las aulas no puede haber más de 20 chicos. Sí. Allá se Entonces está hablando de eso, ¿no? van a estar Igual, separados, lo acá no que era se el sabe curso. nada. Claro, No acá les lo que era el curso de él se va a dividir en dos.
Antes eran 2 cursos, quinto A y quinto B, ahora va a ser quinto A, quinto B, quinto C y quinto D, porque los tienen que dividir por, no pueden ser más de 20 alumnos, con lo cual creo que a él le toca el curso que le tocó, que es el C, el sexto C, que ya es el último curso de primaria. Ya le dijeron que van a ser 17. Entonces, claro, está muy ansioso por saber quiénes son los amigos que quedaron en el curso de él y qué otros se van al otro, ¿no? Y claro, y ahora está toda una situación rara porque, por ejemplo, los recreos, para que no salgan todos los pibes al patio, a cosas tal, los van haciendo fraccionados para que salga un curso, después otro, después otro. Entonces, claro, para ellos es distinto, va a ser todo distinto también, pero bueno, Va a ser tienen más distinto. capacidad de adaptarse. Van a tener que habilitar los medios. Se me ocurre que también puede pasar de que hay chicos que empiezan a ir a la escuela y se contagian y dejan de ir. Entonces, todo esto va a haber que trabajarlo mucho los docentes con el grupo, porque también puede transformarse en un duelo eso, ¿no? ¿Qué pasa con este chico que estaba jugando conmigo la semana pasada y ahora ya no está? Todas estas cosas va a haber que trabajarlas mucho. Y sobre todo, se me ocurre que va a ser muy complicado, sobre todo a los chicos de jardín y de primaria, el tema de lo que tocan, lo que no tocan, lo que se puede, lo que no se puede, el alcohol, todo eso. Va a ser todo un trabajo muy, muy tortuoso, ¿no? La verdad que sí, yo creo que por lo menos acá que no se reanudaron las clases, si llegan a haber alguna reactivación para octubre, noviembre, a mí me parece que lo que hay que hacer es pensar primero en actividades recreativas, que los pibes se vean, que se vuelvan a vincular, no pensar tanto ni en matemática ni en lengua, porque me parece que antes del aprendizaje formal hay que trabajar mucho las otras cosas, ¿no? O sea, el verse, el que los chicos se pregunten entre ellos, ¿no? Son muchos días sin verse. ¿No? Hay muchas cosas que los docentes deberían trabajar antes de empezar. Y acá, en la situación nuestra de Argentina, ver que empezar por eso en los espacios abiertos, ¿no? Muy bien, muchachos, antes de ir cerrando, ¿alguno tiene alguna pregunta más para Hugo? Y ya le estamos agradeciendo este rato que nos dedicó un sábado a la mañana. ¿Alguno tiene alguna pregunta más para hacerle? No, yo le quería hacer un comentario simplemente, así como planteaba Jorge el caso de su niño de 11 años. Mi nieto tiene 10 años y acá en Argentina no se vislumbra un regreso próximo a clases. Mi nieto se pasó 4 meses prácticamente sin tocar un libro, sin hacer ninguna actividad que le mandaban en la escuela. Es como que ha disfrutado de esa vuelta a la vacación, ¿no? Pero bueno, ahora me llama la atención, en buena hora, ¿no? Esta semana me hablaba por teléfono y me decía que todos los días estaba trabajando 8 horas por día en las actividades de la escuela, ¿no? Bien. ¿Cómo se le había disparado eso? Se le disparó. Igual está bueno que no sean 8 horas, es mucho 8 horas, ¿no? Está bien, hay que dejarlo que él se vaya acomodando, pero... Le surgió a él, ¿eh? No, está bien, y está bien porque debe estar asustado, 4 meses no hizo nada. Exacto. Pero de todas maneras, está bueno que él entienda que, digamos, ninguna cabeza sirve para estudiar 8 horas seguidas. Está bueno acotar el tiempo y decir, bueno, 3 horas a full o 2 horas a la mañana y 1 en la tarde. Un tiempo de recreación, contacto con los compañeros, aunque sea por teléfono o virtual, lo que sea, todo eso es importante, ¿no? Hay un tema que es el tema de la responsabilidad que tomaron algunos padres, para mí excesiva, en el tema de la competencia que hay por el tema de poder responder mejor que los demás padres ante las tareas o actividades que le plantean algunos maestros. Por otro lado también, que era todo referente al tema de las horas que se le puede estar dedicando los pibes a algunas actividades escolares, también tienen que ver con la imposibilidad de comprensión y de feedback que puede haber con el maestro o con el docente a cargo para poder
dilucidar algunas dudas, ¿no es cierto? O sea, hay como hay un funcionamiento incorrecto, diríamos, del intercambio, y también eso suma, creo yo, por un lado, un desapasionamiento sobre la actividad, como pudo haber pasado con el nieto de Ricardo, ¿no? Y después una situación de, uy, los pibes estuvieron haciendo cosas y yo estuve sin hacerlas. Que me parece que eso condiciona bastante el tema de a veces el exceso de horas que le dedican, tanto padres como chicos, porque yo lo he escuchado mucho en el caso de los padres que están desesperados por las actividades del Zoom de los hijos, cuando en realidad hay muchas cosas de fondo que saltan con este tipo de reacciones, ¿no es cierto? Ese exceso de responsabilidad me parece que, en ese exceso me parece que saltan muchas cosas, entre comillas, negativas, ¿no es cierto? También. Sí, lo que pasa es que acá lo que todo el mundo se empieza a plantear ahora es qué va a pasar con las promociones, si los hijos van a pasar de grado, no van a pasar de grado, digamos, todavía no hay directivas claras, pero bueno, se supone que va a ser una continuidad pedagógica entre un año y el otro. Lo que no se aprendió este año se aprenderá el año que viene, pero empieza esa preocupación. Mi hijo se va a quedar en quinto, va a pasar a sexto, ¿qué hago? ¿Cómo lo refuerzo? Digamos, eso, bueno, los docentes van a tener que empezar a verlo cómo lo manejan esto. Digamos, lo que se habla es que la posibilidad es que sea un continuo entre este año y el que viene. Lo que pasa es que también hay que bajarle un poco la ansiedad a los padres de pensar, viste, de que todo termina en noviembre y qué va a pasar después. Claro. Tal cual. Todavía falta saber si vamos a tener la vacuna, muchachos. Bueno, ahí hay igual una información de último momento. Le vamos a agradecer a Hugo esta charla con nosotros, este rato que nos dedicó a la mañana. Te queremos agradecer, Hugo. Y como bien la mano, me parece que en algunas semanas más te volveremos a convocar para que nos sigas analizando un poco cómo la va llevando esto la gente. ¿Te parece? Perfecto, bueno. Gracias, un abrazo. Gracias, Hugo. Hugo Dimare, el licenciado Hugo Dimare, charlando con nosotros, psicólogo especializado en este tipo de cuestiones. Nos vamos a ir al corte sin antes decir que se retomaron las pruebas para la vacuna de Oxford, ¿sí? Información de último momento que salió hace 2 minutitos. La semana pasada se habían detenido. A partir de hoy vuelven las pruebas de la fase 3 de la vacuna de Oxford.